Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, es viernes, son las 4 de la tarde, hora de dar inicio a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. De acuerdo con la reconocida Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada, el World Economic Forum, la educación es considerada como uno de los pilares básicos para el crecimiento económico y la competitividad de un país. En Puerto Rico, la precaria situación que han enfrentado por años los educadores, sumada a la crisis económica actual, continúa levantando gran preocupación sobre el futuro incierto de estos profesionales. Por esta razón ha habido en los últimos años un éxodo de la clase magisterial, pero ¿corresponde con el alza en el costo de vida esta solución del gobierno de brindar un aumento de salario? ¿Cuáles son los retos actuales de la educación y cómo podemos atenderlos? ¿Qué les espera a los educadores en la isla ante la situación actual y cómo esto impacta la educación de niños y jóvenes? ¿Qué acciones concretas está tomando la academia para atender este frágil escenario? Soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, junto a los compañeros que están con nosotros en el panel en la tarde de hoy. Se encuentra con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian. Saludos, Lisa. Saludos a nuestra distinguida invitada, la profesora Ana Báez. Un afectuoso y cordial saludo a todo nuestro público que siempre nos escucha a esta hora, y hoy tenemos un programa sumamente interesante. Está con nosotros, como cada semana, la licenciada Lisa Riestra, ayudante ejecutiva del presidente de la universidad. Saludos, Lisa, buenas tardes. Saludos, Josian, saludos, doctor Colón, profesora Ana Báez y toda la audiencia que nos sigue semana tras semana. Y como han comentado los compañeros de panel, esta tarde tenemos como invitada con nosotros a la decana del Colegio de Educación de nuestra universidad, la profesora Ana Báez, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes, licenciado Fronteras. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, doctor Colón. Y es para mí un placer estar en la tarde de hoy en este programa, ¿verdad?, de Actualidad Pública. Es un placer para mí compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Comenzamos la semana pasada a raíz del encuentro de la Jornada Nacional de Educadores que tuvo lugar en nuestra universidad el pasado mes de febrero, hablar nuevamente sobre todo este contexto del Pacto Educativo Global que el Papa Francisco ha convocado a nivel mundial. Y obviamente toda esa discusión se da en el contexto de la situación que estamos viviendo en el país, que afecta y que ha estado marcando una crisis en el sector educativo en los últimos años de manera más aguda, cierres de escuelas, precariedad salarial, cuestionamientos sobre el resultado y desempeño de la gestión en el salón de clase, del aprovechamiento académico de los estudiantes, las situaciones provocadas por los terremotos y la pandemia, particularmente en la región sur de Puerto Rico, con la falta de escuelas que estuvieran disponibles luego de los terremotos, la transición a los modelos digitales y a la educación a distancia, la participación o no participación de la familia dentro de esos procesos. Y esa conversación queremos continuarla en el día de hoy, particularmente enmarcada en esa situación que viven los maestros, que viven los estudiantes y los retos que representan para el sistema. Por supuesto, eso afecta directamente lo que nosotros como universidad
estamos llamados a hacer, no solamente porque recibimos a esos estudiantes que luego, al salir del sistema educativo del país, vienen a hacer estudios universitarios, sino también por nuestra labor como formadores de educadores, no solamente en el Colegio de Educación de nuestra universidad, sino también estudiantes de todos los colegios que acceden a tomar cursos allí y que luego aspiran o planifican en convertirse en maestros y participar también del sistema educativo. Además, la profesora Báez ha sido representante de nuestra universidad en algunas de las gestiones que a nivel de la Organización de Universidades Católicas de América Latina se están desarrollando con motivo del Pacto Educativo Global, así que tenemos conversación para esta tarde en el día de hoy. Leandro. Sí, José, muchas gracias. Previo a comenzar el programa estábamos dialogando con la profesora Ana Báez sobre asuntos sumamente importantes que vamos a estar conversando en este programa, y ella yo sé que tiene mucho que aportar, como dice el licenciado Frontera. Permítame, como he hecho en otras ocasiones, darle como que un poquito de trasfondo pedagógico al asunto para entender la importancia de la educación, que voy a comentar inicialmente sobre su importancia en la economía, la importancia para el desarrollo de los países. Un país que no atiende debidamente su sistema educativo, entiendo que es un país destinado al fracaso, o por lo menos al estancamiento. Comienzo con esa frase que es un poquito fuerte, pero entiendo que es así. La educación es el motor que genera lo que se conoce hoy día como capital humano. Para el siglo pasado, antes de los años 60, 50, se pensaba que lo que contribuía a la producción de un país, y si un país no produce, no se desarrolla y no crece, ¿verdad? Un país tiene que producir artículos, servicios. Se pensaba que lo que contribuía a eso era únicamente el capital, entendiéndose no dinero, sino maquinaria, equipo, herramientas, el capital, el trabajo, el esfuerzo humano, la tierra, ¿verdad? Esos tres elementos, la combinación de esos tres factores, de esos tres recursos, se entendía que era lo que generaba la producción y era lo que ayudaba a que los países crecieran. Más tarde, última cuarta parte del siglo pasado, entran en escena dos premios Nobel que se ganaron el premio Nobel precisamente por traer a colación lo que voy a decir ahora. Trajeron a colación un concepto que se conoce hoy día como capital humano, que es la aportación que hace la persona a través de sus habilidades, de su experiencia, de sus destrezas, la aportación que hace a la producción de un país. Y esas destrezas, esas habilidades, esos conocimientos se adquieren a través del proceso educativo. O sea que la educación, además de alimentar los valores, el espíritu, etcétera, alimenta un elemento fundamental para que contribuya a la producción. Y de hecho, los estudios más recientes demuestran que el elemento que más ha contribuido al desarrollo económico en el mundo es el capital humano. El capital físico, la tierra, el trabajo son factores fundamentales, pero la mayor contribución, si no existiera el capital humano, que antes no se conocía, no se sacaba fuera como un elemento fundamental, esos otros tres factores no podrían trabajar adecuadamente. Eso es lo que, esa contribución, es lo que más tarde otro famoso premio Nobel, Robert Solow, en un estudio estadístico que hizo profundo, demostró que había un elemento que había contribuido grandemente al desarrollo de los países que no se entendía qué era, y es lo que los economistas le llamaron el residuo de Solow, porque no se sabía de dónde provenía, y se demostró precisamente que ese residuo, que era el que más había contribuido, en este caso al desarrollo económico de Estados Unidos, que fue para el país para el cual él hizo el estudio, era el capital humano, alimentado, generado por la educación. El capital humano se crea a través del proceso educativo, que genera conocimiento, que genera destreza, que genera oportunidades. Por lo tanto, un país que no atienda adecuadamente, repito lo que dije al principio, un país que no atienda adecuadamente el sistema educativo
comenzando desde los primeros grados hasta el nivel universitario, es un país que no tiene futuro, es un país destinado al fracaso o por lo menos al estancamiento. Precisamente, Leandro, una de las cosas claves de la importancia que se le dio en Puerto Rico a la educación, particularmente a partir de los 40, era todo el concepto de movilidad social y de la educación como un activo social, no como un activo del individuo, no como un bien de consumo, sino como una inversión social. Y en algún momento, en la década de los 90, hubo un cambio de visión sobre ese concepto y empezarse a dar esta idea a la educación únicamente como un bien de consumo, independientemente del efecto que pudiera tener socialmente. Y ese punto que tú traes, Josian, explica en gran medida por qué estudios demostraron que Puerto Rico los trabajadores de Puerto Rico eran uno de los trabajadores más productivos en el mundo, de mayor productividad en el mundo. Y eso contribuyó grandemente al desarrollo, al crecimiento o lo que se logró en este país. Profesor Abáez, si fuéramos a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Una hoja de guía de por dónde va la situación de la educación en Puerto Rico en este momento, ¿cuáles serían esos primeros elementos? Buenas tardes a todos. Realmente es una situación que no es tan fácil de definir, ¿verdad? La educación se encuentra enfrentando unos grandes retos y unos grandes desafíos. Luego del huracán María, luego de los terremotos, luego de la pandemia, ya de por sí la educación enfrentaba unas situaciones con respecto a los estudiantes y el aprovechamiento académico de los estudiantes. Sí que estas situaciones lo que han hecho es agudizar la problemática, ¿verdad?, de ese rezago académico que tanto ha sido denunciado, ¿verdad?, en diferentes medios en el país, ¿verdad? Es un problema que nos aqueja y que yo creo que todos tenemos el compromiso de trabajar con eso. Así que entre las prioridades que tiene la educación para trabajarse y para atenderse con urgencia está ese rezago académico que están arrastrando nuestros estudiantes, que sabemos que después eso va a redundar más tarde, ¿verdad?, cuando ellos siguen estudios posgraduados, etcétera, van a las universidades y recibimos esa situación también, ¿verdad? También hay unas situaciones con la clase trabajadora magisterial y lo hemos visto en estas noticias tan recientes, ¿verdad?, como hace unas semanas atrás, donde la clase magisterial se ha levantado a defender sus derechos, ¿verdad?, a establecer que es justo para ellos un salario digno, un retiro digno, unas condiciones de trabajo que realmente fomenten un buen ambiente para que haya un proceso educativo efectivo. Sabemos que todas estas variables inciden en ese aprovechamiento académico de nuestros estudiantes, por ende eso repercute, ¿verdad?, en ese desarrollo humano del país. Uno de los factores principales en muchos de los países que lideran la lista de desarrollo en estos momentos, y quizás para muchos radioescuchas sería sorprendente saber cuáles son algunos de los que están en esa lista, ¿verdad? No son los que necesariamente uno se imagina. Donde han decidido invertir y donde han decidido poner el foco ha sido precisamente en la educación, sobre todo en niveles muy particulares. Esta semana en el conversatorio sobre doctrina social de la Iglesia con el padre Luis Jiménez hablábamos precisamente de la educación para la convivencia y de la educación para los valores y la educación para la socialización antes que el aprendizaje de contenidos, de ideas y de otros elementos. Pero una de las cosas que puntualizan esos países es precisamente el trato a los maestros y las exigencias a los maestros. Dice, en función de lo que queremos de ellos, pues es lo que tenemos que darles también para que se puedan dar esas condiciones y para que alcancen el nivel de respeto, el nivel de acción y por supuesto que puedan ser efectivos en lo que hacen. Asimismo es, ¿verdad? Recordaba yo un mensaje del Papa Francisco a los maestros en un seminario de educación que hubo en el Vaticano,
y él cuando se va a dirigir a ellos dice los siempre mal pagados, ¿verdad? Y eso es una situación que preocupa, porque el maestro, el profesional, ¿verdad?, que se dedica al magisterio, tiene que estar en esas condiciones cuando en sus manos está la transformación, ¿verdad?, de esos niños y de esos jóvenes que son el futuro de nuestro país. Así que eso es algo que debe preocupar a todo, ¿verdad?, a todo país, a todo gobierno, cuando se desarrollan sus políticas públicas. Eso debe ser parte de la agenda de prioridad, ¿verdad?, dentro de los asuntos de prioridad que debe atender un país, que esos maestros estén en las mejores condiciones de trabajo. Lisa. Sí, la semana pasada, el viernes, hablando de esa primera jornada de educadores organizado por la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, hablábamos de cómo a través de esa actividad se buscaba motivar a los maestros, ¿verdad?, a esta clase magisterial, pues que tiene tan pocos beneficios, es un trabajo, bueno, todos los trabajos pues requieren sacrificio, lógicamente, pero es un trabajo en el que están constantemente vertidos hacia afuera, ¿verdad?, hacia los estudiantes. Los estudiantes pues esperan ver en sus maestros un modelo, y a veces pues nos quejamos de que los estudiantes no están motivados, pero es como el pez que se muerde la cola, porque nos dice, bueno, quizás no están motivados porque los maestros no están motivados, pero ¿qué motiva a los maestros cuando hay esta injusticia en los temas que ya nos acaba de mencionar la profesora Báez, salarial, los beneficios a la hora de retirarse, ¿verdad? Ha salido, sí, tan pronto como hace una semana, pues esa información de que se espera que casi 3.000 maestros se retiren ahora este verano. Y hay columnistas que se han preguntado qué estrategias va a utilizar el Departamento de Educación para retenerlos y para reclutar nuevos maestros. Y a eso yo añadiría la pregunta de cómo, o si hay forma de educar a estos estudiantes que están, por ejemplo, en nuestro Colegio de Educación y en los demás departamentos, facultades de educación de las demás universidades en Puerto Rico, de educar para que ese capital humano no salga del país, ¿verdad?, cuando a veces encuentran mejores salarios, ¿verdad?, fuera del país. Entonces, ¿quiénes se quedan ahí suficientes para educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes? No sé cómo lo ve, profesora. Sí, me gustaría traer ese asunto, ¿verdad?, y tocar ese asunto, porque si algo preocupa a los colegios que tienen programas de preparación de maestros, creo que al Departamento de Educación de Puerto Rico, al sistema público y privado, porque en el privado la situación se agrava más. Cuando ahora se implante ese aumento salarial, veremos un éxodo de maestros de escuelas privadas hacia escuelas públicas, ¿verdad? Y por otro lado, con una situación donde lo que observamos hace 10 años para acá es una merma, pero una merma enorme en los programas de preparación de maestros. Y si a eso le añadimos esa contratación de los Estados Unidos, de diferentes distritos y condados de los Estados Unidos, muy agresiva, que estamos recibiendo las universidades, eso es cada 2 semanas, es una invitación a llevarse nuestros estudiantes, a ofrecerles mejores oportunidades de trabajo y llevarlos afuera, ¿verdad?, a dar un servicio. Es un asunto muy preocupante con esa cantidad de maestros que se piensa retirar, que son como unos 2.500 maestros que se van a retirar en este verano, ¿verdad?, según las estadísticas presentadas por el Departamento de Educación de Puerto Rico. Así que es un asunto que a todos nos compete ver cómo atraemos esos estudiantes que son talentosos en diferentes materias y fomentamos que estudien el magisterio, pero para eso necesitamos que el gobierno se una y también provea unas condiciones favorables de trabajo que motiven a esos estudiantes a venir a estudiar para maestros, porque sin maestros esa es la puerta para toda profesión, ¿verdad? El magisterio es la puerta para toda profesión. Y realmente si no se atiende con urgencia vamos a tener una carencia de maestros, tanto en el sistema público como privado, y por otro lado eso nos puede llevar a contratar maestros que no cuenten con los conocimientos
de dominio de materia, conocimientos pedagógicos, y eso es peligrosísimo, y eso lo que va a hacer es que va a aumentar la brecha del rezago académico de nuestros estudiantes, porque muchos estudios ya demuestran que esa es una de las variables que incide en el rezago académico, en el aprovechamiento de nuestros estudiantes, que tengamos maestros bien formados en la sala de clase y recurrir a maestros que no tengan la preparación, que ya está sucediendo en el sistema, tanto público como privado, es grave. Lo que haría es agravar la situación. Sí, y si eso es un problema ahora, en el corto plazo, imagínense, piensen ustedes en el largo plazo. Piensen ustedes en los próximos 10, 20 años. Si se están dando ahora esas condiciones detrimentales para que el sistema educativo contribuya a este país, al mejoramiento, al bienestar, al desarrollo de este país, si eso es un problema grave ahora, como plantea la profesora Ana Báez, que lo es, imagínense ustedes los impactos de esto a largo plazo, en 10, 15, 20 años, donde nuestros nietos van a estar encaminados en ese proceso, ¿ves? O sea que es francamente un problema sumamente serio. Se identificaban, ¿verdad? Cuando uno mira la lista de factores que se identifican como parte de la crisis educativa, pues obviamente todo el tema de la burocratización del Departamento de Educación, que se lleva una gran parte de los recursos que terminan tragados por esa burocracia y no en servicios directos ni a los maestros ni a los estudiantes. Pero otra de los componentes que se mira en muchos de los estudios, precisamente ese que traía la profesora Báez al final, de la preparación de los maestros en función de los cursos que enseñan o de los grados a los que están asignados, ¿no? Entonces, esa correlación que permite un acercamiento adecuado y una transmisión de conocimiento adecuado, ¿verdad? O sea, el que al final del camino es el que es el propósito final del proceso educativo, ¿no? Pienso, y se me ocurre escuchando los comentarios que decía la profesora Báez, que lo que podamos ver también sea un carrusel entre los colegios privados y las escuelas públicas, en el sentido de que muchos de los maestros que se van a retirar de educación se están retirando a una edad en la que pueden seguir enseñando. Entonces, en educación uno podía retirarse a los 55 con los 30 años de servicio y por lo tanto pues, sigue teniendo 10, 15, 20 años que pueden seguir enseñando y ser productivos. Entonces me pregunto si lo que estaremos viendo es que muchos de los maestros actuales más jóvenes en las escuelas privadas se irán a educación ante los aumentos y las plazas que se van a surgir, y veremos a maestros de los que se retiran de educación que por retirarse con una pensión precaria tengan que entonces recurrir a regresar a enseñar, pero a los colegios privados para complementar su salario hacia el futuro. Me gustaría, adelante. Me gustaría ir un punto sobre eso, y es que, ¿verdad? Esa podría ser una situación que se pueda dar, ¿verdad? Que estos maestros que se retiran entren entonces al sistema privado, pero eso trae otro gran reto a la administración educativa, y es que estos maestros hay que dotarlos de unas destrezas, de unos conocimientos para que tengan éxito en la sala de clase. Leía yo un informe de un estudio que se hizo en México, donde se encuestaron maestros, personal que apoyaba la educación, directivos, y una de las quejas ¿verdad? O una de los datos que se recoge en ese informe que se preparó es que los maestros se quejan de que no hay un acompañamiento de parte de la administración que los dote a ellos de las herramientas y de unos conocimientos que estén a la par con las exigencias del momento, ¿verdad? Que a veces entonces traemos estos maestros, pero por otro lado tenemos que decir, estos maestros tenemos que actualizarlos, tenemos que ponerlos al día, tenemos que proveerles realmente un plan de desarrollo profesional a tono con las necesidades actuales. Y ese reto, pues también la administración ¿verdad? Educativa lo va a tener y lo tiene que tener muy presente. Todavía los maestros que están en el sistema, los que se retiran del sistema, reclaman un plan de mejoramiento profesional que realmente sea a tono y se ajuste a las necesidades de la sala de clase de hoy. Tenemos que hacer la pausa. Justo cuando el tema se pone interesante nos obligamos a tener que pausar, pero enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública.
crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos en el panel conversando esta tarde con la profesora Ana Báez, decana de nuestro Colegio de Educación, sobre la crisis del sector educativo y los factores que inciden sobre esa crisis y aquellas cosas que pueden ayudarnos a salir de esa crisis. Quisiera solamente como un punto de referencia para esta segunda parte del programa. Recientemente, Carlos Magro, que es el presidente de la Asociación Educación Abierta de España, en una entrevista concedida al medio Educación 3.0, que es un proyecto especializado, un foro especializado sobre temas de educación, atendiendo lo que la pandemia había provocado sobre los sistemas educativos y mirando las cosas que necesitaban revisarse de cara a un mejoramiento de estos procesos, decía lo siguiente, y lo cito: es necesario abordar cuestiones como las condiciones de vida de los estudiantes y cómo éstas afectan al rendimiento, la organización escolar y funcionamiento de los centros, tomando en consideración los horarios, los ratios de cantidad de maestros estudiantes, la distribución de materias, el currículo y cómo hacer ese currículo en la práctica, la metodología de llevarlo a la práctica, un cambio en la cultura de evaluación para que se convierta en la principal herramienta de aprendizaje y la relación entre la escuela y otros entornos de aprendizaje, la relación entre la escuela y la familia, entre los espacios extracurriculares, las actividades deportivas, actividades artísticas que los estudiantes puedan hacer. Y dice, cómo reconciliar lo que sabemos que tenemos que hacer con lo que se puede hacer y con lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y cierro la cita de esos elementos porque todo lo que hemos hablado hasta ahora pues va en esas mismas líneas de preocupación, junto con el tema de las herramientas, los medios, los recursos y los salarios que los maestros tienen a su disposición. Lisa. Escuchando a la profesora Báez hablar sobre ese mejoramiento continuo que se requiere a los maestros, recordaba algo que las asociaciones, ¿verdad?, magisteriales en el país también es como su próximo punto de lucha, la ley de carrera magisterial, ¿verdad?, que por una parte permite, ¿verdad?, establece un sistema de ascenso en rango, por llamarlo de alguna manera, a los maestros y exige el mejoramiento profesional. Profesora Báez, ¿la ley de carrera magisterial se cumple en la actualidad? ¿Cuáles son los retos que tiene este cumplimiento? Sí, existe, ¿verdad?, la ley de carrera magisterial. La situación ¿verdad?, y las quejas que hay con respecto a esta ley es la falta de asignación de fondos en la que se encuentra esta carrera magisterial. Leía yo que desde el 1999, hasta el 2013 no se le asignaban fondos a esta, ¿verdad?, esta alternativa que permite a los maestros mejorar, más tener un mejor salario, ¿verdad?, y contribuye a unas mejores condiciones de trabajo. Pero ahora mismo el sistema se encuentra trabajando con la asignación de fondos para ver si la puede reactivar nuevamente. Y el tema que también tocó en la última media hora sobre personas que no tengan la profesión de maestros, ¿verdad?, que terminen quizás entrando al campo de la educación. Hay una vía a través de la recertificación pues, para preparar a estas personas cuya profesión es otra. ¿Cómo estamos en ese campo? ¿Está habiendo un aumento de personas que están buscando certificarse? Sí, esa alternativa de certificación y recertificación para otros que ya están dentro del sistema es una alternativa que se ha visto que en los últimos años ha tenido un aumento significativo. Muchos, ¿verdad?, personas que estudian otras carreras, otras profesiones, toman la decisión o entran por una razón al magisterio
y vienen entonces a certificarse. Nuestro colegio, ¿verdad?, de educación y sé que de otras instituciones también, cuentan con unos programas de certificación y recertificación, donde el maestro toma una cierta cantidad de cursos y entonces se certifica en esas disciplinas. Esas líneas de capacitación se suman también, o debe haber la preocupación particular de que las escuelas mismas podrían estar haciendo por sus maestros, y eso no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Y me pregunto si dentro de las mismas estructuras organizacionales de los maestros, que típicamente están más entabladas en la relación laboral Estado-maestro, debiera haber unos esfuerzos también adicionales centrados en la capacitación, en la formación y en el desarrollo del magisterio. Sí. Coincido con usted, licenciado, porque creo que es un área que no está siendo tan atendida por los gremios del magisterio, ¿verdad? Hay otras luchas en las que ellos están más bien enfocados, pero esa de que, ¿verdad?, ese motivar, ese fomentar que los maestros se certifiquen y otros que ya están se recertifiquen en otras áreas podría, ¿verdad?, ser de beneficio para la educación de nuestro país. Así que creo que también en esa dirección hay que dar la lucha por parte de los gremios. Leandro. Sí, yo quiero aprovechar esta oportunidad para traer otro concepto a la discusión, que lo hemos mencionado en este programa en otras ocasiones, y es que toda decisión que uno tome tiene costos, y a veces que los costos están escondidos, no son costos visibles, ¿verdad? Hay un elemento, hay un concepto en economía fundamental que Josian está muy familiarizado con él, que es lo que se conoce como costo de oportunidad. O sea, cuando usted toma una decisión, ¿qué usted está sacrificando? O sea, ¿cuál es la mejor opción que usted dejó de beneficiarse de ella? Cuando, un ejemplo sencillo, que creo que lo he dado en otros programas, cuando se decide construir una carretera a través de un llano muy productivo, pues los costos de esa inversión, los costos de esa carretera, no son solamente los costos de materiales, los pagos a los ingenieros, los pagos a los trabajadores, a la maquinaria, etcétera. Esos son costos, claro que sí. Pero, ¿cuánto el país sacrifica en cuanto a la producción potencial que tenía ese terreno? Ese tipo de costos, pues, no se considera en términos financieros, en términos contabilísticos, pero un análisis económico tiene que considerarlo. Traigo eso a colación porque las decisiones que se están tomando en Puerto Rico, que se han estado tomando por el gobierno y la Junta de Control Fiscal, con relación a pagar una deuda que no ha sido auditada, no ha ido acompañada de análisis económico de los impactos. Un caso claro es el caso de los maestros, ¿verdad? O sea, a nivel de las decisiones de política del gobierno, de la Junta de Control Fiscal, ¿quién se ha planteado qué impacto va a tener en los maestros que están mal pagados, como decía el Papa, las decisiones sobre su retiro, las decisiones en su ánimo, en su productividad? ¿Quién ha hablado de eso? Pues nadie, eso no se toma en consideración. Eso no se toma en consideración y es de lo que estamos hablando aquí. O sea, no estamos dándole en ese sentido ninguna importancia a cómo decisiones que afectan a la persona, que afectan a su familia, que afectan a sus hijos, que afectan a su productividad, que afecta a su ánimo, que afecta a su dedicación, que afecta el esfuerzo que puede hacer y las esperanzas que tiene para el futuro, eso pasa totalmente por desapercibido. Y volvemos a repetir lo que ya habíamos dicho antes, esto es importante ahora, es preocupante ahora, imagínense ustedes en los próximos 15, 20, 30 años, los impactos que esto tendrá. Y en esa misma línea, Leandro, sabemos que los fondos que el gobernador ha comprometido para el aumento a los maestros tienen una fuente específica para estos primeros 2 años, pero la concesión a largo plazo está basada en unos supuestos que el gobierno de Puerto Rico no controla, que es que en el presupuesto del gobierno federal se incluyan los fondos para Puerto Rico en el área de Medicaid en paridad con los otros estados
y que por lo tanto eso le provoque unos sobrantes presupuestarios al gobierno de Puerto Rico que pueda redirigirlos al pago recurrente de esos salarios. O sea que aún las alternativas que se están proponiendo son alternativas que están basadas en un dinero que no se controla a nivel local y segundo, sin garantías de que van a estar disponibles y de que van a poderse materializar. O sea que ahí hay un elemento que es central a toda la discusión. Son decisiones tomadas por la presión del momento y para salir del atolladero, punto. Ante estos elementos tan volátiles, ¿cuál es el perfil del joven que empieza a estudiar educación, por lo menos en nuestro colegio de educación, que es lo que podría conocer de primera mano? ¿Cuál es el perfil de los estudiantes de educación en la actualidad? Pues en el colegio de educación, ¿verdad?, de nuestra institución, buscamos estudiantes que primeramente pues cuenten con un promedio académico, ¿verdad?, que les augure pues tener éxito en sus cursos. Por eso nosotros les requerimos que cada estudiante que entra al colegio, ¿verdad?, los programas de preparación de maestros cuenten con un promedio de 3 puntos o más. Además, eso es lo que exige también al finalizar su bachillerato el Departamento de Educación de Puerto Rico para poderlo certificar, que ese estudiante se gradúe con 3 puntos o más. Aparte de verdad del promedio, de esa entrevista que le hacen sus consejeros académicos, esa guía que le dan, nosotros, ¿verdad?, como un colegio con un programa de acreditación, un programa de preparación de maestro acreditado, necesitamos, ¿verdad?, cumplir con unos estándares de calidad donde se nos exige y se nos pide que nosotros velemos por esa disposición de nuestros estudiantes, ¿verdad?, en todos esos años de estudio. Así que nosotros en el primer curso, ¿verdad?, básico de educación, en los cursos de metodología y al final en las prácticas, tenemos que administrar una serie de cuestionarios y levantar unos datos donde verifiquemos que esos estudiantes tienen la disposición, ¿verdad?, para ser maestros, aparte de esa vocación que es tan necesaria para ser maestro. Velamos, ¿verdad?, porque sean, ¿verdad?, estudiantes comprometidos con el magisterio a través de todos esos recursos y esas herramientas. Que dentro de eso, obviamente, casi todas las universidades en Puerto Rico, por no decir todas, tienen algún mecanismo de preparación de maestros, algunas porque tienen, igual que nosotros, un colegio de educación, otros porque tienen lo que típicamente se llama la vía alterna, ¿no?, que son estudiantes que toman una materia en particular o se especializan en una materia en particular y toman paralelamente cursos de educación que les permiten certificarse. Pero hay unos elementos muy particulares de nuestro programa de educación que han resultado exitosos, no solamente para las acreditaciones, sino también para las certificaciones de los resultados en las pruebas de certificación de maestros. ¿Qué elementos de nuestro programa usted quisiera, ¿verdad?, aprovechar el espacio en el que estamos para resaltar como elementos distintivos, no solamente frente a la crisis que se está viviendo, sino a las oportunidades que los estudiantes pueden desarrollar a partir de la experiencia en el programa de la Católica? Sí, bueno, el programa de preparación de maestros en la Universidad Católica, ¿verdad?, aparte de que le aseguramos que tiene un compromiso genuino con preparar maestros, ¿verdad?, que vayan al sistema y hagan un trabajo de calidad. También le hemos dado un enfoque, ¿verdad?, con el concepto de empresarismo, para que nuestros estudiantes también establezcan, ¿verdad?, no solamente vean la vía del magisterio como una opción de trabajo, sino que se vuelvan, que se conviertan en unos empresarios y que hagan aportaciones desde otro ángulo al desarrollo de nuestro país y al mejoramiento de la educación. Ahora mismo nosotros tenemos un estudiante de educación especial que creó un app para poder ayudar a los estudiantes en el área de patología del habla. Tenemos estudiantes que establecen negocios de preparación de material educativo, que también eso apoya la educación del país, que desde otros puntos, ¿verdad?, desde otras vertientes, están ellos haciendo aportaciones al país, ¿verdad?, y a que nuestro sistema educativo mejore. Así que esa es una de las alternativas que tienen nuestros estudiantes, convertirse en empresarios dentro de la educación también. Y hay elementos muy particulares también de especialización dentro de educación, ¿no? Educación especial, claro, ahora patología, claro, patología del habla que usted la menciona,
todo el tema de nutrición. Tenemos también, ¿verdad?, el programa de nutrición con un enfoque educativo, ¿verdad?, que queremos, ¿verdad?, que nuestro programa sea muy distintivo, sea muy diferente a los otros que tiene el país, y le hemos insertado ese enfoque educativo, que se convierta el nutricionista también en un educador de la nutrición. Lisa. Escuchando, ¿verdad?, este enfoque empresarial de nuestra Facultad de Educación, pensaba cómo muchas veces los maestros, tanto de colegios privados como de escuelas públicas, buscan, al terminar su jornada laboral, pues dar tutorías, y pensaba que al darle las herramientas para establecer su propia empresa, una empresa muy atrayente pudiera ser establecer un centro de tutorías. Y tenemos estudiantes ya con negocios ya de programas de tutoría. Ya los tenemos estudiantes que ya han establecido sus propios negocios en esa dirección. Es una forma de resolver la situación salarial. También, ¿verdad? sí, de tener más de un trabajo, que a mí me preocupa un poco cuando hay más de un trabajo o dos trabajos, como, ¿verdad?, lo que le sucedió al maestro que tuvo un accidente en 3 trabajos. Es algo que yo tengo, ¿verdad?, si uno maneja bien el tiempo y todo eso, pero tengo mis reservas en el sentido de que el maestro lleva trabajo a su casa para poder dar la mejor atención. Por eso, ¿verdad?, debemos darle la lucha porque nuestros maestros tengan las mejores condiciones de trabajo, para que no tengan que tener 2 y 3 trabajos, que eso después redunda en contra de ese desempeño en la sala de clase cuando va ese maestro a dar sus clases, ¿verdad? Ahí yo tengo mis reservas y mi preocupación cuando hay más de 2 o 3 trabajos. Yo creo que ese elemento que trae profesora Báez es un elemento fundamental, porque muchas veces la gente piensa, no, es que el maestro trabaja en la escuela de 8 a 4. Es como cuando los estudiantes nos dicen, sí, pero usted lo que tiene es clase de tal hora a tal hora. Sí, pero para poder dar esa clase de tal hora a tal hora, ¿cuánto tiempo de preparación previo hay? ¿Cuánto tiempo hay que uno tiene que estar haciendo el plan, ¿verdad?, de trabajo de la semana y del próximo mes, más corregir, más diseño instruccional, más atención de las circunstancias que surgen? Perdóname, licenciado, yo entiendo que un maestro comprometido todo el tiempo tiene que estar haciendo una introspección de cómo hace sus clases y dónde tiene que mejorar y trabajar con eso, que eso también, ¿verdad?, requiere un tiempo de reflexión y de ver cómo puedo mejorar en esa dirección. Yo por eso iba en esa línea de... o sea, que uno le responde a las personas que dicen, no, es que eso es un trabajo de 7 a 3. De 7 a 3. No es un trabajo de 7 a 3, es un trabajo que luego que uno llega a la casa tiene que dedicar más horas de trabajo. Preparación de material, en corregir, en evaluar, y vuelvo y digo, y en hacer esa introspección que es tan importante para uno desempeñarse con éxito en la sala de clase. Ese caso de este profesor que murió, ¿verdad?, un accidente, que tenía 3 trabajos, creo, es un ejemplo de lo que comentábamos ahorita, de los costos escondidos, ¿verdad? O sea, el hecho de no remunerar adecuadamente al maestro ante una economía con un creciente nivel de vida, con precios cada vez más altos, lleva a la persona a ver de qué manera puede llevar el sustento a su hogar con trabajos suplementarios que suplementen su trabajo en el salón de clase. Y se busca otros part-time, otros trabajos, y eso, como dice la profesora Báez, eso podría afectar su productividad en el salón de clase, y eso es un costo para el sistema, que tampoco se reconoce, pero que proviene de que el sistema no compensa adecuadamente a ese maestro. Y tú hablabas ahorita del tema de costo de oportunidad. Yo creo que, y volviendo a lo que planteábamos al inicio, ¿cuánta gente al examinar a qué cosas me puedo dedicar en la vida? Todos los niños tienen la ilusión de ser maestros. Cuando uno los ve jugando, todos tienen la ilusión de ser maestros. Mi mamá reúne en su casa a todos los nietos los jueves por la noche, y 2 vecinitos que se unen, así que hay 9 todos los jueves entre los 5 años y los 14. Porque quizás es la primera profesión con que tienen contacto de chiquitito. Y ellos tienen un cuarto que es de jugar, donde tienen pizarras, donde tienen de todo, y la competencia es quién va a ser el maestro hoy. O sea, su juego principal es quién va a ser el maestro hoy, ¿no? Y todas las semanas tiene que haber un maestro distinto. Entonces, ¿qué pasa en el proceso
que uno dice, no, a eso no. O en la misma familia, pero maestro, pero tú estás seguro de lo que quieres hacer. O sea, ¿qué cosas podemos hacer colectivamente para motivar ese amor, no solamente por la educación para evitar la deserción escolar, sino también por la educación para motivar que quieran dedicarse a? Sí. Bueno, perdóneme, profesora, como decíamos ahorita, un sistema que no te compensa bien, que no reconoce tu trabajo y que te condena a un retiro de miseria, ¿verdad? Que no motiva mucho. No. Adelante. El magisterio, yo pienso que ha sido una profesión que se siente desvalorizada. Y eso es muy triste, que siendo un profesional tan importante, como decía yo ahorita, ¿verdad? Que el maestro y el magisterio es la puerta para las otras profesiones, que en la sociedad no se le dé el valor que hay que darle al maestro. Yo creo que ahí empezamos nosotros a contribuir, a matarle esa ilusión a esos niños que dicen, yo quiero ser maestro. Por otro lado, pues condiciones de trabajo que ellos escuchan. No tengo la infraestructura física, aquella maestra dando clase en un pasillo, etcétera. Y ellos viendo, esas son las condiciones a las que yo voy a ir a trabajar. Pues todo eso va matando esa ilusión, ¿verdad?, de aquel que quiere ser maestro. Unas condiciones de trabajo pésimas, un salario no el más justo, un retiro no el más digno. Pues cuando ponderan todas esas cosas y las van, ¿verdad?, van creciendo y las van pensando, dicen, esta profesión no puede ser para mí porque no valora mi trabajo. Y por el otro lado, ninguno de nosotros se hubiera atrevido a haberle contestado a uno de sus maestros un regaño, pero si de la misma casa no hay esta idea a los hijos de que al maestro hay que respetarlo, al maestro hay que hacerle caso y al maestro hay que honrarlo, ¿verdad? Claro, honrarlo. Licenciado, y usted ha traído un punto muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar como país, como sociedad, como comunidad, que las familias se integren más en el rol educativo de sus hijos. En México, ¿verdad?, cuando recogían los factores o los elementos que incidían ¿verdad?, en la situación que hay con el magisterio, los maestros decían, tenemos una desintegración familiar que nos está matando. La familia no podemos contar con ella, no nos apoya en el rol educativo. Yo recordaba, ¿verdad?, cuando no era la historia de la educación, que en el siglo XVI quien tenía a cargo la educación era la iglesia y era la familia. Y hoy en día, cada vez es menos la familia que se involucra en ese rol educativo de sus hijos. Agradecemos a la profesora Báez el que haya dispuesto de su tiempo este rato con nosotros y a todos ustedes que cada semana se unen a Actualidad Pública por todos estos medios. Les recordamos que si se pierden el programa en vivo, no se lo pierden de verdad porque tienen acceso a él a través de Huellas del Futuro, a través de Spotify y de los otros medios y redes sociales de nuestra universidad. En el día de hoy hemos orado ya esta mañana junto al Santo Padre Francisco por la paz en Ucrania, por Rusia y Ucrania, en la consagración que se ha hecho al Inmaculado Corazón de María de estas dos naciones. Y seguimos nosotros también unidos en esa esperanza de que la paz sea una realidad, no solamente para esos países, sino también para nosotros. Y no hay duda de que la educación es un factor esencial para la paz. Si educamos en valores, si educamos en fraternidad y en solidaridad, la paz es una realidad, no una utopía. Hasta la semana que viene a todos. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo hoy en Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.